Buenas tardes. Habíamos estado viendo dos ejemplos. Uno se supone que ya estaba más o menos completo, o me habían dicho eso, que era el del candado, donde yo utilizaba las funciones de callback para publicar eventos. ¿Sí? Los eventos era llamar a una función que sé qué parámetros tiene, pero que no sé cómo se llama, por hacerlo sencillo, y que cuando configuran el componente me digan a qué funciones tengo que llamar, cuando pongo la clave bien y cuando pongo la clave mal. ¿Sí? El formato de la función, o sea qué parámetros recibe y qué devuelve, lo pone el componente. Y el que usa el componente define una función con ese formato y se las pasa como argumentos al componente. ¿Hasta ahí estamos? Fíjate que en ese caso, bueno, estaba hecho con formato de objeto, entonces también estaban puestos las variables que reciben a la función de callback dentro de la estructura. Para manejar funciones de callback yo necesito una variable para guardar el nombre de la función o la dirección de inicio de la función. Me preguntaba Luis si esa variable va siempre en la estructura. Depende. Si cada objeto puede necesitar una versión distinta de función, entonces sí, voy a tener que guardar una variable por cada objeto y la tengo que poner en la estructura. Pero podrá suceder que yo diga, tengo 10 candados, pero todos mis candados tienen que llamar las mismas funciones. Y entonces podría poner una variable global, una sola, fuera de la estructura y hacer una función para decirle, cuando un candado se bloquea, llama a esta función, siempre a la misma. ¿Sí? O sea, es una variable más como cualquier otra variable que guarda cualquier otro estado del objeto. ¿Sí? Si es común a toda la clase, se puede sacar del objeto y se lo puede poner en la clase. La clase es el archivo C. Entonces es una variable global, estática, para que nadie me lo toque, pero global. Punto. Y si no, normalmente el estado depende de los objetos. A veces hay clases que tienen estado en la misma clase. O sea, todos los objetos tienen algo que lo comparten entre todos. Se puede. No es muy habitual, a veces resuelve algunos problemas. ¿Sí? Pero es una variable más. ¿Qué guarda una variable? El nombre de la función, el punto de entrada de la función a la que tengo que llamar cuando llegue el momento. Con eso habíamos hecho una calculadora. La calculadora era una calculadora que no sabía hacer ninguna operación. Básicamente yo le podía, o sea, la calculadora lo que hacía era encontrar cuáles son los operandos, cuál es el operador y buscar en una tabla dinámica que yo le di cuál es la función que tiene que hacer para ese operador. ¿Cómo hubieran hecho ustedes esto antes de la clase de hoy? Probablemente así. Y como yo les dije que esto lo estoy dando en dos cursos al mismo tiempo, probablemente así. No siendo consecutivos no es la mejor idea un switch. El switch es muy bueno para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No para 78, 45, 33 y 28. Y el más, el menos, el igual, y decir, no solo no son consecutivos, sino que no están cerca del 1. El switch implementa internamente una tabla de saltos. Es decir, el switch no hace, ¿es 1? No. Entonces 2. No. Entonces 3. El switch salta directamente al caso que corresponde de una. Demora lo mismo cualquiera de las opciones. Para lo cual juega con la dirección de salto y arma una tabla y dice, si es 1, salta acá, si es 2, salta acá, y busca y la indexa el salto. Si tenés opción 1, 50 y 100... Estás gastando memoria, probablemente. No lo vi al código, pero es bastante probable que haga eso o que diga, Mamerto puso un switch, cuando había que poner un if, else if, y ahí lo compile como dice el FIF. Pero depende de la optimización. Seguramente también. Hace lo que vos decís, si lo optimiza para memoria, lo convierte en la tabla de
Puede ser. Pero en principio, si no son casos consecutivos que empiecen de cero, el switch no sería la mejor opción. Por lo menos en mi opinión, ¿no? No tengo grandes fundamentos para eso. ¿Eso lo hace durante la compilación que guarda en memoria o lo hace con la predicción de salto? No, la predicción de salto es cuando llega el momento de ejecutarlo. Porque vos tenés un salto condicional y el compilador sabe que en algún momento va a tomar uno o va a tomar el otro. Ustedes hubieran hecho esto probablemente, ¿sí? No, el return queda igual, o sea, lo que tengo que sacar es esto. O sea, esto reemplaza al switch. O sea, esto es el patrón que hubieran usado. ¿Sí? Ustedes hubieran hecho la calculadora de esa forma. ¿Está mal? No, no necesariamente. ¿Cuál es la diferencia entre esa calculadora y la calculadora que yo les propongo? Esa calculadora sabe ser una cantidad definida de operaciones. Y si yo la tengo que usar en distintos contextos, o me van a sobrar o me van a faltar operaciones. Y que me sobre puede ser malo, porque voy a andar procesando por acá un montón de casos que realmente no me hacen falta, ¿sí? O el código va a ser más largo de lo que me haría falta, y el ejemplo de la calculadora es sencillito, ¿no? Pero eventualmente en cosas más grandes puede ser mucho más complejo. El patrón que estamos planteando, que se llama estrategia, busca decir, bueno, no, en lugar de esta estrategia, o sea, a esto lo tengo que hacer de distintas formas. En lugar de ponerlo acá adentro, paso la estrategia como parámetro y uso una función de callback. Y le digo, para este usa esta función, para este usa esta función, para este usa esta función. ¿Sí? Y entonces parametrizo en función de los datos, en función de la calculadora, en función del operador, en función de algo, este pedazo de código y lo inyecto. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Para eso, lo que le voy a decir es, voy a armar una pareja de operandos y funciones con las que tiene que ejecutar ese operando. Esa pareja la manejo agregando, o sea, pongo métodos que agregan la pareja, el más con esta función, el menos con esta función. Las funciones las escribo yo desde afuera, ¿sí? Y las guardo originalmente en un array dentro de la calculadora. Para eso hago un struct que guarda cada pareja y hago un array. Digo, bueno, voy a manejar hasta 16 operaciones, hasta 5 operaciones, hasta 20 operaciones. Y cada vez que haces el add, voy agregando una pareja acá si no está. ¿Hasta ahí estamos? Bien. No. ¿Qué parte? Yo tengo que guardar cada pareja operando función. La calculadora lo único que tiene es la lista de operaciones, que es un array de X operaciones, donde el operador está en 0, no está definido, ¿sí? Y cuando voy a agregar una, primero me fijo si no está, para no agregar dos veces el mismo, busco el primero que está en 0 y lo agrego ahí. La misma lógica que hicimos para crear objetos en forma estática. Sí. Y la otra parte de operaciones, o sea, la operación de mayúscula es la cantidad. La cantidad más, de 10. Sí, que está por allá arriba. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Dijimos que podíamos hacer operaciones, la cantidad de calculadoras dinámicas usando malloc. Y en lo que habíamos quedado era, ajá, ¿y no podemos usar malloc acá también? Sí. Pero no. ¿Se entiende a lo que vamos? No quiero hacer una calculadora que soporte 16 operaciones y solo uso 4.
quiero ir creando la lista de operaciones también dinámicamente como creo los objetos dinámicamente. ¿Se puede? Sí se puede. Y es bastante simple. No, ¿querés discutir? Discutir, porque el chiste es... Bueno, el tema de malo que no era que se asignaba el espacio de memoria durante la ejecución. Y si lo aplicamos arriba no pasaría exactamente durante la ejecución. O sea, tiene que poner malo que arriba, me dice. Yo quiero, en lugar de hacer un struct y reservar 16 espacios en tiempo de compilación, quiero que cada vez que llamen a agregar una operación, cree uno. ¿Se entiende? Entonces voy a usar los que hayan llamado, sin tocar nada. La forma en que está definida Cambia. ese struct, ¿Sí? ¿Está claro lo que queremos hacer? Bueno, para eso lo que se usa es una lista. En el struct yo voy a poner, como está en gris, el operador, la función y un puntero al siguiente, que es igual que él. Y el último, y se dibuja tierra, de verdad. Con eso sé que era el último. ¿Se entiende? como archivo, digamos. Se llama lista enlazada. Es una estructura de datos que se llama lista enlazada. Los archivos usan estructuras de datos porque estos bloques son de tamaño fijo. Entonces ocupas un bloque y de ahí pasas al bloque que sigue, y como los bloques no son consecutivos, necesitas referencias, porque esto no necesariamente está consecutivo. Entonces cuando vos tenés elementos que están consecutivos a nivel lógico, pero no a nivel físico, te aparece la necesidad del puntero para saber a dónde tenés que buscar el que sigue. ¿Sí? Esta lista se puede recorrer a partir de un puntero de inicio, ¿sí? Y solo se puede recorrer así. Si por alguna razón necesito volver, se pone un segundo puntero que me marque el anterior. Y es una lista doblemente enlazada. Cada elemento tiene una referencia al siguiente y una referencia al anterior. Y esos punteros tengo que mantener cuando agrego un elemento. Es muy fácil ordenar. Si yo necesito mantener esto ordenado por alguna razón, corto el enlace y reempalmo, sin necesidad de mover todos los elementos del array para atrás. ¿Sí? Se usa mucho. Tiene un overhead interesante. Claro, o sea, como son consecutivos y el puntero, o sea, como puede estar en cualquier lado y solo nos movemos por el puntero, podemos agregarlo en cualquier lado, tratar solo modificando el puntero. Exactamente. Entonces esto resuelve cosas que están secuencialmente, o sea, a nivel lógico están seguidas, pero a nivel físico no están seguidas. A nivel físico están discontinuas. Entonces, ¿cómo lo implemento? Vuelvo a utilizar, cambio la definición de la estructura, porque la estructura ahora tiene que tener un puntero a la misma estructura. Este puntero es un puntero a él mismo. Entonces, necesito de vuelta la definición abreviada. Le digo que operación T es un puntero a operación S sin decirle qué es, para después poder meterlo adentro de la estructura. Ya no puedo usar esta forma porque uno de los elementos de la estructura es un puntero a ella misma. Acá lo tendré que poner como void. Si yo pongo operación T acá, me va a decir todavía no está definido operación T. En cambio, si lo hago así, sí. O sea, vuelvo a usar lo mismo que usaba para los objetos, pero por una razón totalmente distinta. Ahora necesito primero conocer el puntero a la estructura para después poder meterlo dentro de la misma estructura, un puntero a esa estructura. ¿Sí? Podría usar un puntero void acá, pero se hace más difícil entenderlo y tengo que tener cuidado cuando me mueva, porque ya no me muevo uno así nomás. Aunque en principio no me voy a mover por esos punteros, porque moverme uno me llevaría al espacio de memoria consecutivo que no sirve para nada. ¿Sí? No entendí bien lo del primer
puntero que se apunta a sí mismo puede ser que dijo. No, el puntero nunca se apunta a sí mismo, Claro. pero el tipo de elemento apuntado es la misma estructura. O sea, el puntero no se apunta a sí mismo, pero apunta a algo del mismo tipo que él. ¿Sí? Vuelvo a repetir, pueden encontrar acá un puntero void asterisco y anda. No tiene mayores problemas. ¿Sí? Después van a tener que hacer un cast. Esa definición es más prolija. ¿Hasta ahí estamos? Operación S aparece por primera vez acá, en la línea 11, digamos. Correcto, porque es interna. Entonces vos decís, quiero crear un puntero A una estructura que se llama operación S. sin saber cómo es. Quiero saber... Igual que hice en el H cuando le dije que quiero crear un puntero a la calculadora S, pero no te dije cómo está la calculadora S. Solo que acá, justo en el renglón de abajo, completo la definición. En el otro, para main, no la completo nunca. Y esa Cuando se- definición, No, preguntaba. esa definición era justamente para poder ingresar. Para poder poner este, que ya está definido antes. Exactamente. En este caso me hace falta para poder poner operación T dentro de la misma estructura. En el otro es para que vos no te puedas meter a la estructura. O sea, hago lo mismo, pero por dos razones distintas. Al momento de compilar, se va a fijar cuánto ocupa y va a ser... Claro, pero es que esto es un puntero, ocupa un puntero. Esta memoria, claro. O sea, con que vos le hayas dicho que es un puntero, ya está. ¿A qué? No le importa mientras no quieras hacer flecha o no quieras hacer más. Acá no vamos a usar más, sí vamos a usar flecha. En realidad ahí no ocupa nada todavía que no definir un elemento de tipo de estructura. Correcto. Claro. Pero sí necesitas saber, cuando vos le definís una estructura, necesitas saber los desplazamientos relativos. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, ya sabe que siguiente tiene un desplazamiento relativo de tal. Y la que venga va a saber que es un desplazamiento relativo de 4 más siguiente, porque siguiente ya es un puntero. ¿Por qué usar void nos generaría un problema si después cuando los creamos con malloc y malloc ya nos hace un espacio? Y No, el problema lo vas a tener, ya te voy a mostrar, cuando vos recuperes el puntero este y quieras acceder a los elementos, vas a tener que hacer un cast. Porque cuando quieras hacer, si vos acá hiciste void asterisco siguiente, cuando quieras hacer siguiente flecha, te va a decir no. No sé qué es flecha en siguiente. Vas a tener que hacer operación T aplicado a siguiente y recién vas a poder poner flecha. ¿Sí? Pero no es más que eso. ¿Sí? La calculadora ahora solo va a tener un puntero. El inicio. El puntero al primero. Y ese puntero arranca a tierra. Porque no tengo nada. ¿Sí? Cada vez que agrego una operación, hago un malloc de la estructura. El puntero este lo apunto al objeto nuevo y acá pongo el puntero que tenía. O sea, lo pongo adelante, pues si no me tendría que recorrer toda la lista al vicio. ¿Sí? Entonces, creo una estructura. En el elemento de la estructura pongo el que tenía en la calculadora. Y en la calculadora punto el nuevo. Pongamos prolijo. Este es el de la estructura. Arranca vacío. Creo un elemento. Pongo este en el elemento que acabo de crear. Entonces este va a tierra. Y este lo apunto al nuevo elemento. En el próximo creo otro elemento. Este lo pongo acá. Y este lo apunto al elemento nuevo. Y los voy metiendo adelante. ¿Sí? Para buscar, me fijo si el puntero, o sea, defino un puntero auxiliar.
que lo hago igual al que tengo en la calculadora. Está arriba a buscar. Si este puntero es null, no lo encontré. Si este puntero no es null, entonces, si este puntero flecha operador es el que estoy buscando, este es el resultado. Y si no, este puntero es este puntero flecha siguiente. Empiezo con este puntero igual a lo que tengo acá. Por lo tanto, este puntero realmente apunta a este elemento. Copio este valor en el puntero nuevo. Por lo tanto, tengo dos punteros que apuntan al mismo elemento. El que está en la calculadora y mi puntero variable que lo acabo de copiar de la calculadora. ¿Sí? Si este elemento está en la dirección 1000, yo tengo guardado acá 1000. Y cuando yo creo un puntero auxiliar y le digo vos sos igual a el de la calculadora, también toma el valor 1000, entonces señala el primer elemento. Si no hay nada, ese puntero va a ser null, va a ser 0. Y mi puntero actual también va a ser 0. Y si llegué al final, también va a ser 0. ¿Sí? Entonces llegué al final, si es null, llegué al final. Si no es null, estoy apuntando a un elemento. Si el elemento flecha operador es el que estoy buscando, ese puntero me está diciendo todo. O sea, esta es la definición que estoy buscando. Esta es la función, este es el operador. Este es el resultado, el puntero está señalando el resultado. Si el operador no lo fuera, este puntero tiene que seguir por la lista. Entonces, este puntero es igual a este puntero siguiente. Y entonces pasa este. Y si es null, era el último, no sigamos. Y eso está hecho con un for. Se puede hacer de muchas formas. Fíjense. Actual es el puntero que se va moviendo, el rojo. La primera vez es igual a el puntero que está en la calculadora. Mientras sea distinto de null, actual es igual a actual, flecha siguiente. Y si actual operador es el operador, el resultado es actual. Y un break. Se podría haber hecho con un while, pero un for se aplica bien. Y el for no necesariamente tiene que mover índices. El for es caso inicial, control del final y qué hacen en cada paso. El código que quedaría sería la línea 30. Claro. Comentada, Comentemos. Claro, esto va así, Bien. esto va así, esto va así. Ese es el código. Esperar que se ahí. Entonces, declarás un puntero del tipo operación T, entonces ya podés hacer flecha. Lo inicializás con el puntero que tenés dentro de tu calculadora, que es el inicial, el 1. Te fijás si no es null, porque esto se ejecuta justo después de todas, incluso de la primera. Entonces, si el siguiente no es null, tomás el siguiente. Y si no se cumple esa condición y ejecutás el lazo, te fijas si el operador señalado es el que estás buscando y devolvés un puntero. Yo siempre devolví un puntero a la pareja, aun cuando tenía el array. Entonces buscar me devuelve el operador y la función. Después hago resultado flecha para obtener la función de callback. Cuando voy a operar, aquí abajo, hago operación T, puntero, buscar operación. Si lo encontré, hago operación flecha función. O sea, no devuelvo la función directamente, sino que devuelvo la pareja. Podría haber devuelto directamente la función. Bien. ¿Se entendió? Eso es una lista enlazada. ¿Cómo aplica cuando devuelvo la pareja? El puntero de la estructura. Donde están El todos puntero los de la datos. estructura. Claro, pero eso es lo que devuelve el puntero de la estructura. Claro, sí. En el caso de la lista también obtengo el siguiente, que no lo uso para nada, pero... Claro. O sea, viene en el puntero. Puntero, sí.
¿Se entendió? ¿Seguro? Igual, en este caso, ¿podés subir la parte de agregar? Sí. Agregar, También primero tendríamos- busca Claro, tendríamos que hacer la búsqueda igual, de todas formas. y después hace malloc, sí. De hecho, acabo de encontrarle un error igual, ¿no? Si está vacío, esto no anda. Pero lo corrí y no daba error. Ah, no lo corrí con malloc, me parece. Esto da error cuando calculadora operaciones es null, porque entonces no puedo hacer actual siguiente con actual igual a null. Si está vacío, da error. O sea que acá habría que haber antes de todo esto habría que haber un if calculadora null, punto. Porque esta la voy a ejecutar sobre un valor de null si no hay nada, si no hay ninguna operación definida, ese código da un error. Y como lo uso cada vez que voy a agregar, no voy a agregar nada nunca. Claro. ¿Sí? La otra opción es un while actual distinto de null. Y entonces pongo esto dentro del while y esto antes del while. ¿Dudas? ¿Cómo se llaman para hacerlo? En algún momento hay que hacer. Bueno, la calculadora totalmente dinámica. ¿Qué TP es ese? No sé, Luis lleva la cuenta de los TP. 5 sería. Ok. El TP4 es la BCP de la EDUCIA, no del reloj. Porque son distintas. Para hacer la BCP del reloj necesitamos funciones de callback. Por eso estamos discutiendo esto. Y ahora vamos a seguir con la BCP del reloj. O sea, las teclas del reloj son pavas. Solo hay que cambiar los recursos y crear 6 en lugar de 4. La alarma del reloj es pava. Solo hay que cambiar un LED o elegir uno de los LEDs y esa es la alarma. Pero la pantalla de 7 segmentos no es pava. Entonces, del BCP que hicimos para las placas, pasar al BCP del reloj hay una parte que es trivial. Simplemente hay que decir trade, decir arriba, abajo, izquierda, derecha, aceptar y cancelar. Ya está. Y crea 6 botones en lugar de 4. Ponele los números de pin y de puerto y demás que corresponde y ya está hecho. ¿Sí? La salida de la alarma también es pava, es un LED, el que quieras. Pero la pantalla de 7 segmentos no es pava. La pantalla de 7 segmentos, si la queremos hacer como la queremos hacer, vamos a usar 2 funciones de callback. Para que la pantalla de 7 segmentos sea independiente de los pines que están usados para conectar los segmentos. ¿Sí? Entonces, para poder independizarla, vamos a necesitar 2 funciones de callback para decirle cómo se pintan los segmentos y cómo se prende un dígito. Con esas 2 cosas, el proceso de multiplexado es independiente y podés hacer algo como hicimos con el GPIO, que es reusable, que sirve para cualquier proyecto, sin depender de hardware. Así lo vamos a hacer. Y eso lo vas a tener que poner también en el BCP. ¿Se entiende? Ese va a ser el práctico que sigue. El BCP del reloj. Entonces el TP5, calculadora. El TP5 es calculadora. Voy a buscar la placa. Hacemos 10 minutos de pausa y empiezo a mostrarles cómo resolvemos la pantalla de 7 segmentos y el BCP del reloj. Bueno, dale, preguntá y yo repito la pregunta, así queda grabada la pregunta. Sí, ¿cómo hago para hacer Makefield de un proyecto que... Usted no tiene plantilla. Sí, La plantilla es para la placa que tenemos. no, Es buena para el micro. no. Esa plantilla es un makefile
que puede compilar un proyecto para múltiples plataformas. Ahora mi pregunta es, yo hago un proyecto chiquitito ¿Sobre qué micro? sobre esa placa, o sea, todo lo que nos dio, Sí. y quiero usar todo eso que nos dio. ¿Cómo, o sea, si no quiero colocar toda la carpeta dentro de mi proyectito? Déjala donde está la carpeta y cambia la variable muju apuntando a donde ya la tenés copiado. Al Makefield, en el Makefield. O sea, hay que hacer todo. Claro, o sea, Eso es lo que yo se lo hace si... acá en el reloj, fíjate que no tengo la carpeta muju. Ah, bien. En el makefile le dije que en lugar de estar adentro de, o sea, esta variable, en lugar de ponerla en punto .muju, porque la tengo acá adentro, la tengo en otro lado. Entonces vos podés tener esto en un solo lugar y usarlo en un montón de proyectos. Todas las otras reglas del Makefield ya están adentro. Todo eso ya está adentro. Con esto ya está resuelto. ¿Y qué pasaría si yo me cambio de dispositivo? O sea, si yo estoy en la computadora y me voy a la notebook, Sí, cambia el Mac. Correcto. Por eso o sea, para resolver eso hay dos problemas. A ver, vamos con la pregunta de vuelta si queda grabada. ¿Qué pasa si yo tengo la computadora de escritorio, la computadora de la notebook y me encanta complicarme la vida? Entonces, en la computadora de escritorio tengo las cosas en una carpeta y en la computadora de escritorio tengo las cosas en otra carpeta. ¿Sí? La primera solución sencilla a eso es que las rutas relativas sean iguales. Es decir, si vos trabajás en una carpeta X, dentro de X tenés muju, reloj, no, hermanas. ¿Sí? Esta carpeta llámale como quieras. Entonces muju está siempre en :muju. De acá :muju, de acá :muju, ¿sí? Y todo lo que va para acá no importa porque usás rutas relativas. Sí importa porque muju tiene algunos problemas si aparecen espacios en los nombres de la ruta y signos menos. Entonces, en determinado momento toda la ruta, esta, C, archivo, programa, usuario, J, no sé qué, barra, en algunos momentos esa ruta se usa y si tiene menos o espacios, no va a andar. O sea, que no pongan una cosa demasiado loca. Pero no pasa nada si tenés dos rutas distintas, porque lo resuelve en el momento de ejecutar. ¿Sí? Yo lo que hago es mantener siempre la misma estructura y entonces esta raíz se llama siempre proyectos. Y todo está en proyectos barra, en cualquier máquina. La otra opción es meter esto dentro del repositorio como un enlace y clonarla 3 veces. Y cuando terminamos el proyecto, haces commit y lo borrás. Ya está. Si estás con corto de espacio. ¿Se entiende? Entonces vos tenés dentro del reloj muju y siempre es punto barra y dentro de TP2 tenés de vuelta muju. Que es como yo les propuse. Y lo vas a tener 3 veces. No importa. ¿Sí? Esa es la otra opción. En el caso de querer compilar con una Bluefield, ¿qué nombre exacto se toma? ¿O dónde puedo ver la Ahí. posibilidad que tengo para elegir? Estamos con las preguntas difíciles hoy. En realidad es bastante simple abrir. Es bastante simple cómo se hace, o es bastante simple cómo está hecho, no es, sí, es bastante simple cómo se hace también. Nueva ventana. Cuando vos le definís la variable board en educienxp, busca esa carpeta dentro de la carpeta board y hace un include de este makefile. O sea, la carpeta tiene que tener un archivo makefile que solo tiene variables. Y entonces, cuando vos le decís que estás usando la board educienxp,
va a la carpeta boards de tu proyecto o de Muhu, cualquiera de las dos. O sea, vos podrás agregar tu propia placa en tu proyecto. Créate una carpeta board, ponele el nombre que se te dé la gana y genera el archivo makefile. Le decís cuál es el microcontrolador que estás usando y si querés cargar o no toda la capa de driver del fabricante. ¿Sí? Este MCU va y se busca, siguiendo la misma lógica, en módulo base MCU, este nombre tiene que coincidir con la carpeta dentro de base MCU. Acá hay un makefile que le dice, este microcontrolador utiliza este CPU. En realidad este microcontrolador utiliza este SOC, porque como hay varios micros que tienen todo el conjunto de drivers en común, pero cada micro tiene una cantidad de memoria diferida y distinta, entonces esto es el modelo exacto del micro que estás usando. Esto es la familia, comparten controladores y comparten arquitectura. Este es el procesador, Cortex M4, ¿sí? Blue Pill o el STM32 de la Blue Pill y el NXP tienen el mismo procesador. El procesador determina el compilador, ¿sí? Y el set de instrucciones. Y el compilador, en realidad el procesador determina el set de instrucciones. Pero vos tenés un M4, un M0, un M3, un M7 que se compilan con el mismo compilador, pues son todos de la misma arquitectura. Entonces, cada uno, o sea, vos definís el micro dice yo soy de esta familia, la familia dice yo tengo este CPU, el CPU dice yo soy de esta arquitectura, y se van seteando distintas cosas. Cómo se arranca el micro, qué compilador se usa, qué set de instrucciones, qué parámetros se le pasa al compilador, por si estás compilando para un M4 con punto flotante, sin punto flotante, todos esos detalles, claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, da el rango de memoria. Si te fijas acá adentro, vas a encontrar en el makefile el linker script, que es el archivo que dice dónde van las mapas de memoria exactos. Están en external porque no los escribí yo. Entonces, lo que yo escribí está en módulo, lo que no escribí y tomé de otra gente está en external por razón de licencia. Los archivos que están acá están con una licencia y los archivos que están afuera están con la licencia que dio el fabricante, que es compatible, pero para no adueñarte de cosas que no son tuyas. ¿Sí? Porque la idea es que esto esté publicado y lo puede usar cualquiera. Por eso. Entonces ve que define cosas, estoy compilando en un Cortex M4, así se escribe la memoria, esta es la dirección base de memoria para este micro, y parte de las cosas ya la tomo del chip LPC 437. Este tiene, por ejemplo, un M4 y un M0. Yo puedo estar compilando para el 4 o para el 0. Por eso es el guión. ¿Sí? El LPC 4337 tiene todos los mismos drivers. Entonces ya acá tengo. Estoy en la HAL, no estoy ahí. El SOC. Tengo un archivo de makefile. Le digo cómo se escribe. Le digo dónde están los drivers del LPC Open. ¿Cuáles son las carpetas que tiene que compilar? Las carpetas están en external, por eso acá no tengo ni carpetas INC ni SRC. Todo el código es de los otros. Yo lo que hago es compilarlo. Pero yo ya sé que tengo que compilar y por acá en algún lugar dice, bueno, ¿querés los drivers del fabricante? Entonces tenés que agregar. Si querés usar los drivers, hay que agregar toda la parte del LPC Open. Si no querés usar los drivers, todas estas carpetas no hacen falta y solo compilá el inicio. Manejate vos con los registros de los dispositivos a mano. Si querés, se puede. ¿Sí? Y entonces, y acá está el archivo de arranque, por ejemplo. El assembler que configura el punto inicial del micro. Y este a su vez le dice, bueno, pero además sos un Cortex M4, entonces sos un Cortex M4 con punto flotante. Entonces se va al CPU, a un Cortex M4 con punto flotante, y de acá saca los flags para compilar. Y
soy un Cortex M como arquitectura. Entonces de ahí saca que tiene que usarle el ARM, NONE, AVI, GCC, le completa los flags y cada uno va armando un pedazo. Entonces, si agregamos un micro y te agregas todo. Depende. Por ejemplo, si agregas un micro que usa un Cortex M4, la arquitectura y el CPU ya están. Tenés que agregar el MCU y el SOC. Pero si vos agregás una variante de la Blue Pill, los drivers ya también están. Entonces solo tenés que agregar acá los mapas de memoria y nada más. ¿Sí? Y si agregas un micro que no tiene nada en común, bueno, por ahí tenés que agregar hasta la arquitectura. Un RISC-V, por ejemplo, tiene arquitectura distinta y usa compilador distinto. Entonces ahí habría que agregar todo. Entonces se podría hacer sacando información que nos da el fabricante. Claro, lo que yo hice para esto es agarrar el IDE de ST, porque en el caso de la NXP usé lo que venía del proyecto CIA, que ya lo habían hecho al mismo trabajo, aunque tuve que repetir una parte. Entonces, ¿qué hice? Bajé el IDE del fabricante y le dije, construime un proyecto que parpadee un LED. Levanté qué es lo que compila, cuáles son los archivos, y los fui catalogando, o sea, viendo qué cosas dependían del micro, qué cosas no dependían del micro, y fui tomando todos los archivos de configuración que te dan ellos con el proyecto y poniéndolos ordenadamente acá. Si querés agregar un micro más, hay que hacer ese mismo proceso. Generar un proyecto, ver qué archivos están, todos los archivos que ya están, por ejemplo, hay toda una parte de ARM que agrega, cuando vos compilás para un Cortex, se agregan una serie de librerías de CMSIS de ARM, que definen toda la parte de configuración de interrupciones y demás. Todo eso ya está. Y está para todos los micros, porque ARM te lo da siempre para todos. O sea que están para los M7, los M0, los M3, los A. Cualquier Cortex, la parte de gestión de interrupciones del micro y esa parte que es común a todos los Cortex ya está puesta. Sí te faltan los drivers del fabricante y algunas configuraciones de los vectores de interrupción y los mapas de memoria. Eso sí. ¿Qué optimización estará en esa parte de los archivos? ¿Qué es ¿A qué te referís con optimización? Cuando traduce a assembler, ¿cómo lo traduce? Digamos, La optimización lo manejás acá. Si vos querés que optimice, agregás acá, que lo podés hacer. Vos podrías ir a tu proyecto, o sea, como estos makefile se van incluyendo, las variables son las mismas. Y fíjate que las variables están con más igual. Entonces, si yo quiero optimizar, en este makefile podría hacer cflags menos G4 es el parámetro para optimizar en velocidad de GCC. Entonces, le agrego a todos los flags que él determina, además agregarle menos G4. Entonces, cuando se arma la lista de comandos, va a concatenar el menos G4 que pusiste acá, más todos los que él determinó que le hacen falta por la arquitectura. Y si seguís compilando con GCC, va a andar. Si no, por ahí va a tener que tener cuidado. Pero en general casi todos estamos compilando con GCC. O sea que, por ejemplo, eso va a ser así. Si no, ¿qué podés hacer? Podés definir una variable en Makefile que diga optimizar, si no, optimizar velocidad, tamaño, y dentro del Makefile, donde estaban recién los cflags, decir, bueno, si la variable tiene este valor, agrega esto a los parámetros y si no, sacalo. Son las dos alternativas que tenés. Pero la optimización la controlas con un parámetro de compilación en el compilador. O sea, cuando llamás a compilar, hay un parámetro para determinar cómo querés que optimice, porque en realidad siempre optimiza. Puede optimizar velocidad, tamaño o depuración. Normalmente, si no le decís nada, optimiza depuración. Es decir, que el código haga lo que vos escribiste. No sé si alguna vez les pasó, pero si empiezan a ejecutar un código paso a paso que está optimizado en velocidad, te ejecuta 2 líneas, salta una línea abajo, después vuelve. Eso es porque está, como la optimizó en velocidad, la secuencia no es la que vos escribiste. Te vuelve loco para depurarla. Entonces, normalmente vos le pedís que optimice depuración si no le decís nada. Y si no, eso a veces se maneja con lo que se llama target. Vos acá por ahí definís una variable y decís lo quiero para debug o lo quiero para release.
Entonces, cuando lo mandás a debug, no optimizás, incluís los símbolos de depuración, que son otros esos parámetros que estaban ahí dando vuelta, que esté la información de depuración y demás. Y cuando lo querés para release, sacás la información de debug y pones, optimizás en velocidad, por ejemplo. Entonces, muchas veces lo que se hace es definir dos objetivos, para este, y todos los parámetros se ajustan en esos dos objetivos y no tenés nada al medio. Desde el punto de vista de cómo se arma un makefile, ¿no? Sí. Yo para el TP3 usé CFlags para elegir si los compilaba para dinámico o estado. Con este proyecto no podría... Pero no deberías de haberlo puesto en CFlags, deberías haber puesto en defines, que no tiene demasiada trascendencia. El CFlag para definirlo. Y en el proyecto estaba el define. Vamos a lo siguiente. En el makefile hay definidas varias variables que se supone que tienen distintas razones de ser. La CFlags es para poner parámetros del compilador. Como termina concatenándose en la línea de comando, si vos lo pones en la CFlags, va a andar. Pero hay otra variable que se llama defines, donde vos podrás haber puesto defines más igual static igual a yes. Y él se encarga de poner el -d automáticamente para cada uno de estos. ¿Sí? En cambio, vos tuviste que poner en CFlags el -d, entonces, porque es más claro, simplemente, a la larga, insisto, cuando construye la línea de comando, pega los CFlags, los define y arma la línea de comando. Pero está prevista para cosas que realmente no tienen otra. Si vos lees esto, te das cuenta muy rápido de que estás mandando un define para personalizarlo. Entonces, en el makefile existe una variable defines y vos la podés usar. Si le precargas cosas, porque él además define. Si te fijas cuando compila, él te dice, te hace un define con el board, te hace un define con el MSU, te hace un define con el... para que vos en el código digas si estoy compilando para la EDUCIA o estoy compilando para la Bluepill o estoy en un M4. Entonces te agrega todas las variables esas que fuimos viendo, board, MSU, SOC, arquitectura, te los agrega como define para que vos en el C puedas usarlos. Y eso lo hace usando define. Si vos agregás alguno, lo mete también en la bolsa. La lista de compilación que larga es larga. Pero no está mal, digamos, simplemente que muchas de las nombres de las variables de los makefile son como estándar. En realidad son totalmente arbitrarios, pero alguien propuso y muchos siguen. Entonces es normal que exista una variable que se llama defines para eso, es normal que exista una CFlags, que son los parámetros del compilador, la LFlag son los parámetros del linker, la AFlag son los parámetros del assembler, entonces uno es con OpenAC, otro con el compiler assembler, otro con el SAS. ¿Sí? CC es el nombre del compilador de C, GCC o ARM, NONE, AVI, GCC, o sea, el nombre del ejecutable que tenés que llamar para compilar. O sea, hay muchas variables que como que están estandarizadas, digamos, y en muchos makefiles va a ser que se llaman de la misma forma. Eso te tiene que haber dicho el que escribió el makefile, cómo se le ocurrió que se iban a llamar las variables. Bien, ¿más dudas? ¿Vamos con nuestro reloj? Vamos. Hagamos un poco de historia. Habíamos empezado con un programita que era con el que construimos la HAL. Ese programita configuraba los 4 teclas y los 6 LED de la placa base y hacía un par de pavadas cuando apretaba una tecla prendía un LED, otra cuando apretaba cuando soltaba y la otra con memoria. Y habíamos ido usando el patrón ese de objetos que habíamos visto, construyendo un objeto del tipo entrada, un objeto del tipo salida, ¿sí? Para ir metiendo adentro de esos objetos casi todo el código del fabricante y nos quedaba una cosa
más agnóstica, o sea que no depende del fabricante, sino que depende de mí. ¿Sí? Habíamos hecho Digital Input Create, Digital Output Create, una función para saber si una entrada estaba activa o no, una función para activar o desactivar una entrada y una función para cambiarla. Después le habíamos agregado un poco más de inteligencia. Y le habíamos dicho que se acuerde si eran, si había flancos y que detecte flancos. Y le habíamos agregado un bit para avisar si la entrada era invertida o no, de forma tal de que cuando preguntábamos si una entrada está activa, preguntamos por el valor lógico y no por el valor físico, porque nuestros botones están activos cuando valen 0. ¿Sí? Entonces a partir de acá, si yo aprieto el botón, activo va a estar en true, aun cuando físicamente esté en 0. Y todo eso lo había metido adentro diciéndole, este botón es invertido. ¿Sí? Y me olvido. Hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? En realidad habíamos hecho algo más. Habíamos hecho un archivo BSP y un BSPC y un BSPH. En el BSPH habíamos definido una estructura con todos los LED y todos los botones. Y en el BSPC habíamos hecho un board create que devuelve un puntero. Esa estructura la habíamos hecho pública porque era más fácil entrar a los miembros que andar escribiendo funciones al vicio. Y todo el código de inicialización, todo este código que tenemos acá arriba, de configuración de la placa y de creación de cada uno de los objetos, lo íbamos a meter acá dentro de la BSP. Y hasta ahí estábamos en el práctico anterior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un par de mejoras. Como esto depende de que yo estoy usando una educía y de que el LED está cableado en determinado lugar. Y esto de que abajo no depende de eso, lo voy a separar. Y me voy a llevar esto a un archivo que se llame educia.h. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a poder decir, no, ¿sabes qué? En lugar de usar esta tecla de acá abajo, quiero usar esta tecla de acá arriba. Solo le cambio las constantes. El código es el mismo, pues sigo teniendo 4 teclas. Solo que las cambié de lugar. No están conectadas al puerto 2, están conectadas al puerto 3. Entonces, lo que voy a hacer es acá están todos los macros. ¿Sí? Y si yo ahora quiero que haga lo mismo con 4 LED que no tengo acá, porque supongamos que tengo 4 LED acá y estas 4 teclas, lo único que tengo que hacer es cambiar el archivo H. Ni siquiera el código del fabricante. ¿Sí? La BSP, ¿qué representa? La BSP representa las entradas y salidas de mi proyecto. 4 teclas, 6 LED. Y este archivo me dice dónde están conectados. ¿Sí? Puedo hacer un ifdef, un define o algo por el estilo. Y si no uses el educia, el CH, usa el otro H y puedo compilar el mismo proyecto para otra versión de hardware porque el puerto SSI 1 no andaba y lo tuve que mover. Entonces vengo acá y le digo el SSI 1 ahora está en el SSI 2 y listo. Tengo una duda ahí. Sí. Las funciones que creaba, usted usaba puerto y pin, pero le pasaba GPO y bit. No me quedaba claro. No. Fíjate. Aquí. El puerto y pin se usa una vez cuando fijas la parte eléctrica. Y es una particularidad de este micro. Solo se usa para acá. Claro, yo hablo de las otras. Porque eso está determinado en el silicio. En el silicio decidieron que el GPIO, a ver, vamos a poner un ejemplo puntual real. El flaco que cableó el silicio adentro decidió que
el bit 0 del GPIO 5 sale por algo que él llamó pin 0 del puerto 2. ¿Sí? La parte eléctrica se configura con estos números y una vez que le dijiste que a ese puerto y pin lo querés usar para GPIO, tenés que hacer todo a partir de estos números. En la mayoría de los micros es todo número coinciden. Entonces, conceptualmente haces lo mismo. Configurás el terminal a nivel eléctrico, le decís qué función querés usar en ese terminal y GPIO es una de las funciones y lo usás como GPIO. Pero normalmente en la mayoría de los micros, esto y esto son siempre 5 y 0. Toda la configuración del terminal la haces como si fuera GPIO. En este, la parte eléctrica se hace con estos dos números y la parte de GPIO se hace con estos otros dos números. La parte eléctrica se configura con una sola función, que es la chipmux, que se usa una sola vez, al inicio. Por eso no la metía dentro de los create. Y después para todo el resto se usan solo estos dos números. Por eso en todas las funciones ves GPIO y bit. Pero fíjate que en la BCP... Claro, porque estos son los dos que se usan siempre. Claro, y yo al principio le mandaba el port y pin de arriba. Y no iban a andar. Y no me han dado. Sí, ya sea a lo que te referís. Y le terminé cambiando yo el nombre y le puse GPIO y bit. para no confundir. Perfectamente válido. Lo que pasa es que normalmente en el 99.9% de los micros es puerto y pin. Y el GPIO tiene puerto y pin. Este es el que tiene dos nombres porque si buscas también a veces aparece puerto y pin y aparece la confusión. Lo que pasa es que a este no hay otra forma de llamarle. Y a este le podés poner GPIO y bit y se entiende. Pero este no porque son físicamente el terminal y el grupo de terminales de salida eléctricos. O sea, lo que él dice es que yo le puse a las funciones puerto y pin y le estoy pasando GPIO y bit, o sea, tengo un problema de concordancia de nombre en los parámetros respecto a cuáles son los macros que uso. Y sí, tiene razón. ¿Por qué no hacerlo coincidiendo? Bueno, si quieren después se pueden fijar cómo lo resolví definitivamente en Muhu. ¿En qué? En Muhu, en la HAL de Muhu no está hecho exactamente así. Está hecho muy parecido, pero no exactamente igual. Está resuelto con un struct, un nombre, y entonces se llama puerto 7, y eso es un struct que tenga la cantidad de elementos que le haga falta a cada fabricante. Entonces, si un fabricante quiere usar 2 y otro fabricante quiere usar 5, problema de cada fabricante. ¿Sí? Como son todas cosas constantes, es un puntero constante, y es una constante, y ya está. Y a la lona. Y de esa forma resolví el problema de que por un lado necesito el 2 y el 5 y el otro... O sea, que a ver, como el mismo proyecto había que compilarlo para Bluepill, que utiliza 2, y para NXP, que utiliza 5, había que buscar cómo resolver eso para que vos lo tengas fácil. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. La BCP representa a mi placa desde el punto de vista conceptual de qué cosas tengo en la placa que yo tengo que manejar. ¿Sí? Y el archivo H me maneja el mapa de recursos, o sea, cómo están conectados. Podrá hacer versiones nuevas de la placa que hacen lo mismo conceptualmente, por lo tanto va a tener los mismos atributos, pero están conectados de forma distinta. ¿Sí? Uno de los principios de desarrollo de software que deberíamos de absorber, así como decía yo recién hace un rato, copiar y pegar malo, reusar bueno. Bueno, uno de los principios, uno de los diseños que deberían tener es el diseño de responsabilidad única. Cada archivo, cada módulo, cada componente debería tener una responsabilidad, no dos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este depende de la asignación de recursos, este depende de qué cosas tengo yo en la placa, o sea, depende de mi proyecto, me maneja la placa para mi proyecto, esto maneja las entradas y salidas digitales para cualquier proyecto. Y le voy dando responsabilidades únicas a cada bloque. ¿Sí? Eso les va a facilitar el reuso. Bien. Ya tengo una HAL funcionando. O sea, ya sé manejar entradas y salidas digitales y sé que anda. Y
para construir mi reloj, lo único que tengo que hacer es decirle qué puerto, pin, GPIO, bit son los que corresponden a cada una de las teclas y a cada una de las salidas. O sea, lo único que tengo que hacer es cambiar ese mapa de recursos. Lo único que tengo que hacer es crear en lugar de 4 teclas, 6 teclas. Pero no tengo que tocar nada de la parte que si meto los dedos va a dejar de andar. Solo tengo que notar constantes. ¿Sí? Entonces voy a definir, ahora que tengo andando esa BCP, y que ya la probé, y que mi capa física es confiable, voy a empezar a construir el reloj. ¿Sí? Porque el reloj es un proyecto más complejo. Entonces ya tengo un cimiento que anda. Si yo digo que se prende un LED, el LED se prende. Ya lo probé y se prende cualquier LED por la forma en la que está hecha. Si no se prende porque me equivoqué en el número de GPIO, en el número de bit, o tengo un problema eléctrico en la placa. No hay más. ¿Sí? Pero no tengo problemas de software. Entonces, vamos a definir nuestra BCP para el reloj. Ahora dejé el proyecto original y ahora empiezo a cambiar el proyecto. Mantengo la digital, rearmo mi BCP y rearmo mi main para el reloj. Esto ya es el práctico que todavía ni les dimos, el 6. ¿Sí? ¿Qué hago? Defino una BCP. ¿Qué tengo yo en el reloj? Tengo 6 teclas. Y a las teclas les voy a poner nombres significativos, ni F1, ni F2, ni F3, ni nada. Entonces, tengo incrementar y decrementar, ajustar hora, ajustar alarma, aceptar, cancelar. ¿Sí? Y una salida que es el zumbador. Y el display de 7 segmentos, que es el gran problema. ¿Sí? Pero primero vamos a mandar lo que sabemos que anda. Esto se los voy a dar yo. ¿Esto qué son? Puerto, pin, función y demás de cada una de las teclas. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, agarrar el esquemático de esto. Agarrar el esquemático de esto. Te fijas que la tecla 1 va al pin 7 de este conector. Te fijas que el pin 7 de este conector va al terminal tanto el micro. Agarrás la hoja de datos del micro, te fijas ese número, ese número de patita, qué puerto, qué pin es, te vas a otra sección, te fijas ese qué GPIO es, qué función, y construís esto, que es muy aburrido, muy tedioso y muy propenso a errores. ¿Sí? Tiene las mismas conexiones, pero para estas teclas, como yo decidí conectar estas teclas en este enchufe, ¿no? O sea, si rediseño esto, hay que rearmar todo esto. Una vez, con el esquemático, a mano, con paciencia, una vez que está, listo. Yo sé que si algo no anda, o sea, ¿yo qué hice? Moví estas 4 teclas a estas 4 teclas, con el mismo programa de prueba que tenía. Si algo no anda es porque le pifié en esos números. No hay otro lugar donde le puedo haber pifiado. ¿Sí? Una vez que tenía estas 4 andando, cambié 2 de estas por estas 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tengo una capa de hardware confiable, se pueden pasar siglos tratando de depurarlo. No saben qué capta el error, básicamente. Claro, si tenés hardware que no anda, con software que no anda, y si es la primera vez que traes esta placa, ni te cuento. Y si el fabricante no es confiable y tiene algunas patas que están los tubos mal soldados, mal hechos internamente, entonces sale de acá, pero cuando pasa para acá, ¿se perdió? Ni te cuento. O sea, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo revisé por segunda vez, anda, bueno, pongo un tester acá, ¿se prende? Sí, sigo y lo voy rotando. Acá se perdió. No hay otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Eliminar toda la cantidad mayor posible de errores. Quiero estar seguro que no es un error en el parámetro cuando llamaba la configuración. Todo eso ya está probado. Todo eso anda, ahí no están los errores. Los errores están acá. En ningún otro lado. Y una vez que esto esté y mi BCP esté, cualquier problema que tenga va a ser del software de aplicación. Si yo aprieto una tecla y no anda, va a ser porque yo no estoy manejando bien la tecla en el lazo del reloj. ¿Sí?
Bien. No es menor cuando arrancan un proyecto por primera vez y tienen hardware que no anda, con software que no anda, y no saben por dónde empezar. Normalmente, ¿cuál es la mejor idea? Agarrar un ejemplo del fabricante con las placas de evaluación de ellos, construir la HAL con eso, y una vez que tenés la HAL andando, recién te metés con tu hardware que no anda con un software que sí anda. ¿Sí? O sea, primero usás hardware que anda con software que anda, construís tu software, viendo en qué momento deja de andar y arreglándolo, y una vez que tenés software que anda, recién te metés con el hardware que no anda. ¿Sí? Bien. Tengo resuelto las teclas y el buzzer de esta forma. El buzzer lo mandé, no tengo ningún LED acá arriba, así que el buzzer lo mandé a uno de estas LED de abajo. Total de costado se ve y las teclas sí son todas las teclas. Y me faltan display de 7 segmentos. Y el display de 7 segmentos queda para el lunes. Listo. El lunes discutimos el display de 7 segmentos. Y tenemos toda la clase para agarrarlo de cero. Es bastante fácil. ¿No te alcanzan 6 minutos para los displays? Les puedo contar muy rápidamente cuál es la idea. No, estoy diciendo que no alcanza, no, no. Les cuento el algoritmo para que por ahí lo repasemos después. Lo que va a hacer el display de 7 segmentos es lo mismo que es una pantalla gráfica de computadora. Va a tener una memoria de video. Mi memoria de video van a ser 4 bytes, porque tengo 4 posiciones. Entonces, voy a definir un array. Cada lugar del array representa lo que tengo que mostrar en uno de los dígitos. Por un lado voy a tener funciones para decirle escribirme tal cosa en pantalla. Esas funciones van a escribir en este array. Y por otro lado, ¿sí? O sea, por acá voy a tener la interfaz pública. Desde acá le voy a pedir escribirme en tal lugar tal cosa. Y por otro lado voy a tener un lazo que va a tomar uno de estos, lo va a escribir en un dígito, un tiempo, y vos lo vas a ir llamando para que pase la que sigue, pase la que sigue. Y este lazo va a tener memoria. Cada vez que lo llames dice, ¿cuál es el último que estaba aprendido? El 4. Entonces toca el 1. Y va a haber una función de tick. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las funciones de tick? Una función de tick que va a decir apago y paso al que sigue. Y esa función tiene memoria para saber cuál es el último que mostró. Y después un conjunto de funciones para preparar la imagen de memoria como quiero que se vuelque. Entonces yo le voy a decir escribir 1, 2, 3, 4 y va a poner el 1, el 2, el 3 y el 4 acá y después la función va a ir volcando. El parpadeo lo vamos a tener que manejar desde acá. Vamos a tener que decir, ahora sí pinta, ahora no pinta. O sea, 10 pasadas pinta, 10 pasadas no pinte para que lo vea prenderse y apagarse. Y desde acá le tendré que decir que sí, que no. O sea, voy a tener que agregar algo más en la memoria, un atributo para decirle, este LED tiene que parpadear. O este dígito tiene que parpadear. Entonces yo desde acá le digo parpadean el 2 y el 3. Y este dice, como el 2 parpadea, estas 10 veces toca y estas 10 veces lo salteo. Más o menos ese es el concepto de lo que va a hacer. El array va a ser de longitud variable, obviamente. En un define yo le voy a decir, vas a manejar pantallas de 7 segmentos. Va a ser del tipo objeto, lo voy a crear, diciéndole, de esta forma borrás, de esta forma escribís, tenés tantos dígitos. Y después lo voy a usar, le voy a decir, escribí tanto o pinta tanto. Y como voy a hacerlo como objeto, puedo tener 2 pantallas independientes. Cada una tiene su estado, cada una sabe cuál es la que está refrescando, pueden tener distinto tamaño de pantalla, etc. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. O eso es lo que nos faltaría. Hecho eso, lo agregamos en la BCP a la pantalla y ya tenemos toda la capa física andando. Ok. Nos vemos el Lunes. salvo error, omisión. Salvo error, omisión,